Perfecto. Y ¿sí escucha? No creo que sea muy necesario ¿no? Como que está chiquito el... Pues para grabar más. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, vamos a ver lo que es síndromes coronarios agudos el día de hoy. Creo que es la parte más importante de la cardiología, la más frecuente. Sabemos que la enfermedad coronaria es actualmente la principal causa de muerte a nivel mundial, ¿no? En los países desarrollados, subdesarrollados y los no desarrollados, ¿de acuerdo? Entonces, la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte a nivel mundial y seguramente vendrá gran parte de esto en el examen, sobre todo arritmias. Yo recuerdo que el mío venía mucho de arritmias y venía cardiopatía isquémica. Entonces, vamos a ver primero lo que son las definiciones para poder entender esta enfermedad. La isquemia es la pérdida del balance entre la oferta y la demanda de oxígeno en cualquier tejido. Puede haber isquemia renal, isquemia cerebral, isquemia miocárdica, isquemia muscular, etc. Entonces, esa es la definición de isquemia. Infarto al miocardio, bueno, es la muerte de las células miocárdicas debido a la isquemia prolongada en el miocardio. Entonces, si nosotros tenemos una pérdida del balance entre la oferta y la demanda de oxígeno en el miocardio, pues vamos a tener un infarto al miocardio, que se va a traducir en la muerte de las células miocárdicas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una oferta del 100% porque una arteria coronaria está abierta y de repente esa arteria coronaria se tapa al 50% o se tapa al 100%, entonces la oferta disminuye, ¿sí? Y la demanda, pues obviamente no va a bajar, ¿verdad? La única forma en la que nosotros podemos bajar la demanda de oxígeno del miocardio es cuando hacemos que el paciente tenga una bradicardia, por ejemplo, con metoprolol o algún medicamento beta bloqueador, que entonces en vez de 80 latidos por minuto baja a 60 latidos por minuto y esto condiciona que consuma menos oxígeno el miocardio, ¿sí? Es por esto que los beta bloqueadores son uno de los medicamentos antianginosos, es decir, que quitan la angina. ¿Por qué? Porque disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno. Si el paciente tiene una oclusión coronaria del 50% y está taquicárdico, pues seguramente le va a dar angina, ¿no? Si yo le doy algún beta bloqueador y le bajo la frecuencia cardíaca, pues al disminuir el consumo miocárdico de oxígeno y mejorar esta relación de oferta-demanda, pues al paciente se le va a quitar la angina, ¿no? Los síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos son un conjunto de características clínicas, electrocardiográficas y bioquímicas que son los resultantes de la isquemia miocárdica, es decir, cuando el paciente tiene isquemia en el miocardio, entonces se va a producir toda la gama de manifestaciones clínicas, electrocardiográficas y bioquímicas que componen a los síndromes coronarios agudos. Y esto lo estamos tomando del documento de consenso de expertos de la tercera definición universal de infarto, que es, digámoslo así, como el principal documento en el que nosotros nos basamos para las definiciones, tanto de isquemia, infarto al miocardio, síndromes coronarios agudos, etc. Entonces, ¿cuál es la clasificación clínica? Esto es muy importante que ustedes lo sepan, no nada más para su examen, sino para su vida. La clasificación clínica de los síndromes isquémicos coronarios agudos. Entonces, nosotros tenemos, el paciente tiene dolor torácico a su ingreso. Hacemos todo el diagnóstico de que tiene un síndrome coronario agudo, que ahorita lo vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, tomamos electro, biomarcadores, etcétera, etcétera. Ya que sabemos que tiene el paciente un síndrome coronario agudo, entonces lo tenemos que clasificar. Como ustedes ya deben de saber, se puede clasificar infarto con elevación del segmento ST o infarto sin elevación. Son como las dos grandes ramas. Entonces, si el electrocardiograma tiene elevación del segmento ST, pues entonces un infarto con elevación del segmento ST, lo clasificamos en ese rubro y entonces hay que tratarlo como un infarto con elevación. Si el paciente tiene un electrocardiograma que no tiene elevación del segmento ST, entonces lo clasificamos como un infarto sin elevación del ST. Y ahí puede haber dos variantes. Si las enzimas son positivas, es un infarto sin elevación. Si las enzimas son negativas, entonces es una angina inestable, ¿sí? Entonces, esas son las tres principales clasificaciones clínicas que tenemos para los síndromes coronarios agudos. Elevación persistente del segmento ST, infarto con elevación del ST. Anomalías en el ST o la onda T con aumento de las troponinas,
infarto sin elevación del ST, pues no está elevado el ST, pero puede tener ondas T negativas, depresión del segmento ST, etcétera, etcétera. O sea, puede tener todos los cambios que ustedes quieran, el electro, un bloqueo de rama derecha nuevo, un bloqueo del fascículo anterior, lo que ustedes quieran, pero no tiene elevación del ST y tiene troponinas positivas, entonces es infarto sin elevación del ST. Si el paciente igual llega por dolor, el dolor es típico, característico, el electro tiene el cambio que ustedes quieran, test negativas, infradesnivel del ST, lo que quieran, pero tiene troponinas normales, entonces es angina inestable. ¿De acuerdo? Estas son las tres clasificaciones que ustedes deben de tener para poder ver qué es lo que le van a ofrecer al paciente. Un infarto con elevación del ST, este paciente tiene que ser reperfundido de forma inmediata, ¿no? Incluso las guías mencionan que debe de haber un cierto tiempo, que lo vamos a revisar. Entonces, entre más pronto ustedes puedan clasificar el síndrome coronario agudo, más pronto le van a poder dar tratamiento. Ya ustedes van a ver, ¿sabes qué? Pues sí, le tengo que dar velocidad a esto porque el paciente trae una elevación del ST, hay que meterlo en hemodinamia o trombolizarlo o lo que sea. O si es un infarto sin elevación del ST, nos podemos tranquilizar, le damos tratamiento médico y entonces ya estratificamos el riesgo. La clasificación etiológica de los síndromes isquémicos coronarios agudos. Bueno, nosotros los dividimos en 5 tipos. ¿Sí? El tipo 1 es el espontáneo, es el paciente que tiene una placa en una arteria coronaria, se la rompe y se tapa, ¿no? La típica, la que todos conocemos, el paciente llega infartado al hospital. El tipo 2 es secundario a un desequilibrio isquémico, oferta-demanda, que era lo que platicábamos. Por ejemplo, el paciente tiene una estenosis coronaria de un 50%, ¿sí? Pero llega al hospital porque tuvo un sangrado de tubo digestivo, y entonces tiene anemia, tiene una hemoglobina de 6, y como tiene una hemoglobina de 6, pues está taquicárdico, ¿no? A 120, 130 latidos por minuto, y con una estenosis coronaria aumenta la demanda de oxígeno, ¿verdad? Y nosotros, como tiene una estenosis coronaria, el cuerpo no le puede ofrecer más oxígeno a esa zona porque está tapado ahí, entonces no le puede ofrecer más, pero sí la demanda está incrementada, pues está taquicárdico a 120 y está con una hemoglobina de 6, ¿sí? Entonces no hay una buena distribución de oxígeno al miocardio, entonces el paciente tiene un infarto tipo 2, desequilibrio en la oferta y la demanda. Puede ser el ejemplo que les puse, puede ser una sepsis, un paciente que tiene enfermedad coronaria, tiene las coronarias enfermas y llega por una sepsis, ¿no? Una neumonía que le dio una sepsis, pues el paciente está taquicárdico, tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica, tiene mayor demanda de oxígeno al miocardio y no se le puede ofrecer porque tiene lesiones coronarias. Entonces ese es el tipo 2 del infarto. Habitualmente estos pacientes pues no se presentan con un infarto con elevación del ST. El tipo 1 del espontáneo, ese paciente se le rompe la placa, se forma el coágulo, tapa la arteria coronaria y el paciente llega pues con un infarto con elevación del ST al hospital. El tipo 2 habitualmente no llegan con un infarto con elevación del ST, el paciente llega a urgencias y llega por otra causa, por fiebre, por la neumonía, por la sepsis o por el sangrado de tubo digestivo, pero al momento de estudiarlo le hacen un electro y tiene depresión del ST, le toman troponinas y salen positivas y dicen, ah, caray, está infartado. Pues sí, es oferta-demanda, es un infarto tipo 2. ¿Vamos bien ahí? Sí, ¿verdad? Bueno, tipo 3, muerte cardíaca, el paciente que estaba en su casa platicando con sus familiares, a muerte súbita. ¿Sí? Ese es lo más probable, digo, se puede uno morir por muchas cosas, una tromboembolia pulmonar masiva pues le puede matar a uno, pero lo más frecuente es que sea un infarto al miocardio. El paciente se le tapa el segmento proximal de la descendente anterior, hace muerte cardíaca, ¿sí? Fibrila, hace una fibrilación ventricular y el paciente se muere. Aquí se clasifica como muerte cardíaca porque pues se murió en su casa, no estaba en el hospital, nadie le tomó electro, no le tomaron troponinas, pues no sabemos qué le pasó, pero lo más probable es que haya sido muerte cardíaca, ¿sí? Entonces es el tipo 3 de infarto. La muerte cardíaca es el infarto que le da al paciente en su casa, fallece y pues nadie le hizo ningún estudio, ¿sí? El infarto tipo 4 se clasifica en tipo A y tipo B. Estos tipos son el A, relacionado a intervencionismo coronario percutáneo. Es el paciente que pues estaba programado a un cateterismo porque salió la medicina nuclear positiva, por lo que ustedes quieran, le metemos a cateterismo al paciente y entonces después del cateterismo se elevan las enzimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor le pusimos un stent en la descendente anterior y tenía una ramita septal que se tapó o una diagonal que se tapó, o a lo mejor la placa que le estábamos tratando embolizó un poco distal.
entonces ahí hay elevación de enzimas. El pronóstico de los infartos relacionados a intervencionismo coronario percutáneo es bueno, es decir, el paciente puede elevar enzimas a 30 días, no hay ningún cambio, no aumenta la mortalidad, ni aumentan los eventos coronarios. El otro es el relacionado a trombosis del stent, es decir, yo meto el paciente hoy a cateterismo, le pongo un stent en la descendente anterior y a los 3 meses el paciente regresa con el stent tapado. Se le formó un coágulo al stent. ¿Por qué? Porque dejó de tomar el clopidogrel. ¿De acuerdo? Entonces sería un tipo 4B. Y el tipo 5 es aquel relacionado a cirugía de revascularización coronaria, el paciente que es trivascular, entonces pues por cateterismo no se puede resolver las arterias coronarias, va a cirugía de revascularización coronaria, lo meten, le ponen 3 puentes, sale de la cirugía y si ustedes le toman troponinas, pues seguramente van a estar elevadas, ¿no? Pues estuvieron trabajando bien el corazón, le pusieron los puentes, etcétera. Entonces las enzimas se van a elevar. Nosotros tenemos ciertos niveles, es decir, para que nosotros digamos que el paciente tuvo un infarto relacionado a intervencionismo, tiene la troponina que elevarse más de 5 veces lo normal. Y para ver o para diagnosticar un infarto relacionado a cirugía, más de 10 veces lo normal. Es decir, una cirugía y un intervencionismo habitualmente suben las troponinas, pero si lo suben más de 5 veces o más de 10 veces, dependiendo del caso que sea, entonces ya se diagnostica como un infarto relacionado a. ¿Sí me explico? ¿Sí? Todos vamos bien, ¿verdad? Excelente. Muy inteligentes. Criterios diagnósticos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de un síndrome isquémico coronario agudo? Bueno, lo que dicen las guías, lo que dice la tercera definición universal de infarto, que es el artículo que ustedes, pues al menos hay que darle una ojeada a ese artículo, es detección de un aumento o descenso en las enzimas cardíacas con al menos un valor por encima de la percentil 99 del límite superior más uno de los siguientes. ¿Qué quiere decir esto de aquí arriba? Porque está así como un poco confuso, digo, lo pongo así como está el artículo. Quiere decir que si ustedes reciben a un paciente en urgencias y le toman troponinas y la troponina está arriba de lo normal, es un infarto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso quiere decir esto. Que si ustedes llegan, le toman troponinas a un paciente que llega a urgencias por lo que ustedes quieran, dolor precordial, disnea, diaforesis, y la troponina está por arriba del límite superior normal, entonces ese paciente tiene troponinas positivas. Pero no es el único criterio, debe de tener uno de los siguientes, es decir, paciente llegó por edema de miembros inferiores, tiene insuficiencia renal el paciente, ya está en hemodiálisis, tiene su catéter de diálisis peritoneal, pero llegó porque se empezó a hinchar los pies. Si ustedes a ese paciente le toman troponinas, lo más probable es que salgan positivas, porque todos los pacientes con insuficiencia renal tienen algo de daño cardíaco, entonces saldrán positivas. ¿Eso quiere decir que el paciente está infartado en ese momento? Pues lo más seguro es que no, ¿verdad? Que sean positivas por la falla renal. Por eso tendrían que buscar alguno de los siguientes. Si el paciente tiene troponinas positivas y le interrogan, oiga, usted tuvo dolor precordial, sí, fíjese que ayer tuve algo de dolor, bueno, entonces tuvo síntomas de isquemia, más troponinas positivas, sí es un infarto. Pero si les dice, no tuve dolor, el electro está bien, no hay ondas Q en el electro, le hacen una medicina nuclear y no hay cambios, y solo son las troponinas positivas, pues ese paciente no está infartado, ¿verdad? Tiene un daño miocárdico asociado a la falla renal, pero no es un infarto o no es un síndrome coronario agudo. ¿Sí me explico en esa parte? Ok. Entonces tienen que tener elevación de las troponinas más cualquiera de estos. ¿Sí? Eso ya hace diagnóstico de un síndrome coronario agudo. ¿Por qué dice aumento o descenso? ¿Por qué creen que diga descenso? La curva, ok. Entonces, si el paciente tuvo dolor antier, ¿verdad? Y llega ahora con troponinas positivas y tiene su falla renal, entonces dicen, caray, como que pues sí están positivas, pero pues no tuvo síntomas hoy, no tuvo síntomas ayer, está un poquito raro, y entonces ustedes le toman enzimas hoy y trae 3 de troponina, y le toman enzimas mañana y trae 2, entonces sí hubo un cambio, ¿no? O sea, ya estamos viendo la curva de la troponina en su descenso, ¿sí? Entonces eso quiere decir que hubo una modificación en la troponina y que lo más probable es que sí tenga un síndrome coronario agudo. Si usted le toman hoy en 3 y mañana en 3 y pasado mañana en 3, pues ahí lo más probable es que no sea un síndrome coronario agudo, que sea por la falla renal. ¿Sí? Pero cuando ustedes ven que la troponina se mueve 3 y luego mañana 2 y luego 1,
pues entonces seguramente se elevó en días previos y ahora está bajando, ¿no? Entonces el descenso también puede marcar cambios en la curva de la troponina que nos puede indicar un síndrome coronario agudo. Entonces, síntomas de isquemia. Ustedes saben cuáles son los síntomas de isquemia que ahorita los vamos a revisar. Nuevos o supuestamente nuevos cambios significativos en el segmento ST o bloqueo de rama izquierda nuevo, presumiblemente nuevo, que eso ya lo van a quitar, pero bueno, para efectos de examen todavía cuenta. Aparición de ondas Q patológicas en el electrocardiograma. Pruebas de imagen con nueva pérdida de miocardio viable o nuevas anomalías regionales, es decir, el paciente tiene una medicina nuclear de hace 3 meses en donde solamente tenía isquemia anterior o necrosis anterior y ahora en el nuevo tiene cambios o defectos en la perfusión en la pared inferior, entonces son nuevos cambios. El paciente elevó troponinas y ahora la medicina nuclear marca que tiene algo inferior, pues es un síndrome coronario agudo. Y la otra sería identificación de trombos intracoronarios en la angiografía o en la autopsia. Pues en la autopsia ya para qué, ¿verdad? Pero en la angiografía coronaria, si ustedes le hacen un cateterismo y se ve el coágulo en la arteria, pues obviamente tiene un síndrome coronario agudo, ¿no? Digo, no hay mucho que hacerle. Ahora, lo más importante que deben de saber de esto, si el paciente llega al hospital por dolor precordial, tiene elevación del ST, por favor no se esperen a las enzimas. Ese paciente hay que meterlo inmediatamente, ¿no? O sea, no me voy a esperar, si le veo elevación del ST, pues a que salgan las enzimas a ver si es un infarto, pues, ¿verdad? Como dicen, pobre paciente, no lo jodan. Por favor, si tienen elevación del ST, hay que meterlo a cateterismo o trombolizarlo, aunque no tengan enzimas, ¿sí? Si las enzimas no han salido, van a estar hasta mañana, o el de laboratorio no está, eso no me importa, no interesa, ¿sí? El paciente tiene elevación del ST, hay que meterlo, hay que reperfundirlo lo antes posible, no hay que esperar a las enzimas. El paciente no tiene elevación del ST, ahí sí se pueden esperar a las enzimas, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, estos son los criterios diagnósticos coronario agudo. Lo que platicábamos entonces, la elevación de las enzimas. Ustedes saben que la enzima que se eleva más tempranamente, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? CPK, MB, troponina, mioglobina. Aquí está, la mioglobina. ¿Sí? La mioglobina se puede elevar hasta en las primeras 2 horas. ¿Sí? Es raro que tengamos mioglobina en los hospitales aquí en Aguascalientes. Yo no creo que no he visto que tengan mioglobina, nada más allá en el DF. ¿En el Hidalgo hay mioglobina? Sí. Ah, excelente. Entonces, la mioglobina es la primera enzima que se eleva a las 2 horas. Troponina a las 4 horas. CPK a las 4 horas también, es decir, la CPK-MB y la troponina se elevan al mismo tiempo. La gran diferencia es que la troponina dura elevada muchísimos más días, hasta 15 días puede durar la elevación de la troponina, cuando la CPK-MB a los 2 días ya prácticamente regresa a sus límites normales, ¿de acuerdo? Entonces, si a ustedes les preguntan que tienen un paciente que llega por dolor precordial y que tiene 2 horas de evolución con el dolor, ¿cuál es la enzima que les puede mostrar que tiene un síndrome coronario agudo? Si son 2 horas, pues la troponina y la MB no van a salir positivas a las 2 horas. La que va a salir positiva es la mioglobina. ¿De acuerdo? La mioglobina es la primera que se eleva, después troponina y MB. Dicen los norteamericanos, dicen el libro de la Clínica Mayo y el Brandwell, que aquel cardiólogo o médico que sepa interpretar la troponina no necesita las demás. ¿Sí? O sea, no necesitas la CPK-MB, no necesitas la mioglobina si tú sabes interpretar la troponina, ¿de acuerdo? Entonces, la troponina es la más importante, por eso siempre la pedimos, es el marcador más sensible, es más sensible incluso que la mioglobina y la CPK-MB. Entonces, habitualmente lo que hacemos es pedir troponina, digámoslo así. ¿Quién en su sano juicio piensa que aquí en México un paciente va a llegar antes de las 4 horas de dolor? Rarísimo, ¿no? O sea, todos se tardan más, que porque pensaban que era gastritis, que porque no les dolía tanto, que porque están lejos, que porque la mujer no los dejaba dormir, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos llegan generalmente después de las primeras 4 horas, por lo tanto lo habitual es que la troponina ya sea positiva. ¿Cuáles son los síntomas de isquemia? Bueno, lo típico, quitando o haciendo de lado a los pacientes diabéticos, que sabemos que esos pueden tener lo que sea, o cualquier molestia, o incluso tener infartos silentes,
Lo típico de los síntomas de isquemia es dolor o disconfort. Muchos pacientes no lo refieren como un dolor, sino como una molestia. No lo saben muchas veces identificar de forma clara qué tipo de molestia es, pero lo mencionan como algo, como una incomodidad o como un disconfort. Esto obviamente es habitualmente precordial, pero puede ser epigástrico. Se irradia, como ustedes saben, hacia la mandíbula, cuello, brazo izquierdo. La duración es alrededor de 20 minutos cuando es algo importante, pero puede ser desde 5 minutos y hasta 30 minutos. Eso es angina. Cuando dura más de 30 minutos el dolor es un infarto, ¿de acuerdo? Puede ser en esfuerzo o puede ser en reposo. Si es en esfuerzo, habitualmente es angina estable. Si es en reposo, se convierte en angina inestable. Y habitualmente está asociado a disnea, diaforesis, náusea o vómito, y no se va a modificar cuando el paciente inspira profundo o moviliza los músculos de la región torácica. Es decir, hay pacientes que llegan y te dicen en la consulta, doctor, traigo dolor, traigo unas molestias en el corazón, pero sabe que en la noche cuando me muevo y me volteo como que se me calma, cuando me pongo de lado se me quita. Eso no es el corazón, ¿de acuerdo? El corazón no se debe modificar. Otros pacientes que llegan y te dicen, doctor, fíjese que tengo una semana con dolor aquí en el pecho. Bueno, pero el dolor se quita, viene y va. No, siempre está constante. Eso no es un infarto, ¿de acuerdo? Una semana con un dolor del corazón, el paciente ya no estuviera aquí con nosotros, ¿ok? O sea, si hubiera muerto. Cuando el paciente inspira de forma profunda, hay pacientes que dicen, ¿sabe qué, doctor? Tengo dolor de pecho, pero cuando respiro hondo como que me pega más fuerte. No es el corazón. Eso habitualmente es o músculos del tórax, o cartílagos costales, o lo que ustedes quieran, o una pericarditis, o una pleuritis, alguna otra cosa, pero no es el corazón. El dolor del corazón es un dolor apretado, ¿sí? Precordial, que si les da y no se les quita en 30 minutos, el paciente habitualmente termina en urgencias porque no se le quitó y es una sensación de muerte inminente, y el paciente empieza con disnea, diaforesis, náusea, vómito, acaba en el hospital. Si el dolor se quita a los 15 minutos, 20 minutos, pues puede ser angina, ¿sí? Entonces, esas son las características del dolor precordial. Y bueno, como ya conocen el signo típico de Levin, que aquí en la imagen no está bien tipificado, el de Levin recuerden que es con el puño cerrado, ¿sí? Puño cerrado sobre el pecho, este está con la mano abierta, que realmente lo han ilustrado. ¿Cuáles son los cambios que vamos a ver en el ST en un síndrome coronario agudo? Bueno, las principales manifestaciones electrocardiográficas pueden ser elevación del segmento ST. Pues una elevación del segmento ST es un infarto con elevación del ST y entonces lo clasificamos como infarto con elevación del ST y ese paciente tiene que entrar a reperfusión inmediata. Ahora, aquel paciente que tiene un infarto sin elevación del segmento ST o que tiene una angina inestable, ¿cuáles son los cambios que se manifiestan habitualmente? Bueno, pueden ser depresión del segmento ST o cambios en la onda T. La onda T se puede hacer más acuminada o se puede hacer negativa de ramas simétricas. Habitualmente la nueva depresión del segmento ST debe de ser mayor de 0.05 milivolts en dos derivaciones continuas, es decir, es muy similar a cuando es la elevación del ST, tiene que estar viendo una cara, la cara inferior de 2 de 3 a BF, la anteroapical de B1 a B4, anterolateral hasta B6, anterior extensa hasta D1 y ABL, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces los cambios, de igual forma que en la elevación del ST, deben de ser en dos derivaciones continuas, ¿sí? Para que sean significativos y nosotros podamos decir, el paciente no tiene una elevación del ST, pero tiene depresión del segmento ST. Es decir, tiene lesión subendocárdica. Tiene lesión subendocárdica en toda la cara anterior, ¿sí? Nosotros habitualmente en el Instituto Nacional de Cardiología, cuando un paciente llegaba que no traía elevación del segmento ST, pero se le caía el ST, ¿sí? Se le caía todo el ST en la cara anterior, decíamos que el paciente se le habían caído, pero los calzones del miedo, ¿sí? Por eso llegaban al servicio de urgencias, el paciente siente dolor, siente miedo y entonces llega al hospital. Vemos depresión del ST, habitualmente no es indicación una depresión del ST en toda la cara anterior de meter el paciente a cateterismo, pero si ustedes ven una elevación en ABR, nada más en ABR, con depresión del ST en toda la cara anterior, a ese paciente hay que meterlo a cate, porque seguramente es el tronco de la coronaria izquierda, ese paciente puede hacer muerte súbita. Aparición de ondas Q nuevas en el electrocardiograma, obviamente pues tienen que tener un electrocardiograma previo, ¿verdad?
A lo mejor el paciente puede tener ondas Q de un infarto de hace 10 años, unas ondas Q en la cara inferior quizás, y ustedes le toman un electro y no tienen un electro previo y dicen, es que tiene ondas Q en la cara inferior. Pues sí, pero eran del infarto de hace 10 años, ¿no? Lo habitual es que tengamos un electro quizás de la consulta de hace 15 días, un mes, un año, no tenía esos cambios y ahora vienen nuevas ondas Q. Bueno, estos son los criterios para hacer diagnóstico de onda Q patológica, porque ustedes saben que hay ondas Q que son normales en el electrocardiograma, sobre todo en las derivaciones izquierdas B5, B6, que pueden tener ondas Q. Entonces, cualquier onda Q en las derivaciones B2 y B3 de más de 0.02 segundos, o los complejos QS, que son prácticamente, inician con una deflexión negativa y terminan en una deflexión negativa en las derivaciones B2 y B3, y el complejo QS, ¿saben cuál es, no? Todo hacia abajo, ¿sí? Todo el QRS está hacia abajo, ¿sí? Entonces, QS, hacia abajo. Básicamente todo negativo, no tiene ninguna deflexión positiva en B2 y B3. Una onda Q de más de 0.03 segundos y más de 1 milivolt de profundidad en las derivaciones B1, B2 a BL a BF o de B4 a B6, es decir, en todas las demás, que no sean B2 y B3, ¿de acuerdo? Sí, puede ser un paciente diabético, por ejemplo, o fíjate, me han tocado a mí, por ejemplo, pacientes que les da vómito nada más, diabéticos, y ¿sabe qué, doctor? Ayer en la noche empecé con vómito y vómito y vómito y no se les quitaba el vómito y le tomas un electro y el ST elevado, ¿no? Entonces, asintomático totalmente con elevación del ST es raro, nunca me ha tocado ver, o sea, siempre llegan por alguna molestia, o disnea, o disconfort, o agitación, o palpitaciones, o náusea, vómito, habitualmente. Hay pacientes que pueden tener el ST elevado, pero es una miocarditis, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en vez de ser una elevación cóncava, es convexa, ¿verdad? O sea, sí hay cambios ahí, un poquito diferente a un infarto, pero así que un paciente te llegue y le veas el ST elevado y el paciente esté como si nada, pues no me ha tocado. Hace poquito me tocó un señor ya de 60 años y se veía la elevación del ST, pero estaba asintomático. Mira, habitualmente nosotros vemos una elevación del ST, B1, B2 y B3 son, no sé si en esas derivaciones estaba elevado, seguramente. B1, B2 y B3, las nuevas guías de los europeos dicen que ahí no debes de tener una elevación de más de 0.5, sino ahí debe de ser más de 1.5. ¿Sí? 1.5 y más de 2 en los pacientes jóvenes, entre 40 y 60 años, hombre entre 40 y 60 años, la elevación del ST de B1 a B3 debe de ser más de 2 milímetros, porque ahí siempre está elevado el ST. ¿Sí? Entonces tú le tomas un electro al paciente, miren, por ejemplo aquí, B2, está ligeramente elevado, ¿no? Entonces, habitualmente B2 y B3 se ven un poquito elevado el ST. Por eso ahí tiene que ser la elevación un poquito más importante para que tú hagas diagnóstico de infarto, más de 2 milímetros o milivoltios. ¿Ok? Entonces sí puede estar ahí elevado, pero ese puede ser normal. Sí me ha tocado muchos médicos que me hablan porque ven elevado el ST en B2 y B3 y el paciente no tiene nada. Bueno, pérdida de miocardio en alguna zona, medicina nuclear, ecocardiograma. La medicina nuclear es un estudio en donde ustedes le ponen tecnesio 99 al paciente, un radioisótopo por vía venosa, le ponen dipiridamol para acelerar su corazón y le hacen una prueba de esfuerzo para acelerar su corazón, y entonces le toman imágenes de esfuerzo, en reposo para ver si hay necrosis y en esfuerzo para ver si hay isquemia. ¿Sí me explico esa parte o no? Ok, en reposo se ve la necrosis porque pues si la venita no pinta bien, esta dona, digamos que es un corte transversal del corazón del ventrículo izquierdo, miren cómo esta parte no pinta, ¿sí la ven? Digo, no tiene la misma intensidad que esta parte de aquí abajo, ¿no? Entonces seguramente este paciente tuvo un infarto en la cara anterior, ¿sí? Y en el esfuerzo, miren, cuando hace esfuerzo, cómo pinta mucho menos que acá abajo. ¿Sí? Aquí la venita está prácticamente completa, miren aquí como, por ejemplo, aquí está mejor pintadita, ¿sí? O sea, se ve bien delimitada la dona. Le llamo una porque pues sí, es como una venita, ¿sí? Pero es el ventrículo, la pared anterior del ventrículo izquierdo, aquí se ve muy bien delimitada y aquí sí la ven como si se pintara un poco menos en el esfuerzo, eso quiere decir que tiene isquemia. Que
¿Sí? Si este paciente no lo tenía hace 6 meses y ahora viene por dolor, las enzimas son negativas, no hay cambios en el electro, pero ven esta imagen, entonces pues seguramente tiene un infarto, no tiene angina, tiene enzimas positivas y tiene cambios en la medicina nuclear. Y el ecocardiograma, no sé si le pueden picar ahí, es un video, a ver si corre. ¿No? No, ¿verdad? Porque no tiene QuickTime. Bueno. ¿No tiene una Mac? No, ¿verdad? Bueno, a ese video nada más es un ecocardiograma. Este es el ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha. Está muy dilatado el corazón y se veía muy padre la imagen porque latía muy poquito el corazón, se ve como muy lento y con mucha hipocinesia, muy poquito lo que latía el corazón, que el paciente tenía una fracción de expulsión como del 15%. Entonces era para que vieran las alteraciones en la movilidad de las paredes del ventrículo izquierdo, que también es otra de las criterios diagnósticos para poder decir que el paciente tiene un infarto. El paciente llega por dolor precordial, enzimas positivas, y le hacen un ecocardiograma y tiene alteraciones de la movilidad en la pared anterior, pues entonces el paciente se diagnostica con un síndrome coronario agudo. Y este es el catéter, ¿sí? Pues no se ven las arterias porque no corre el video, pero obviamente pues ustedes saben que las arterias no son radiopacas, ¿verdad? No se ven en una radiografía, no se ven en una fluoroscopía. Entonces por aquí inyectamos el medio de contraste y entonces ya se pintan aquí las arterias, ¿de acuerdo? Aquí por ejemplo ya tengo el catéter aquí puesto con la guía y el baloncito ahí para abrir donde estaba el trombo, ¿sí? Entonces si yo hago una imagen, una coronariografía del trombo, pues el paciente entonces tiene un síndrome coronario agudo, no necesita la medicina nuclear, aunque no tenga cambios en el electro, pero las troponinas positivas y la angiografía coronaria con trombo, pues aquí. Insuficiencia renal, pues no viene en ninguno de los dos escalas de riesgo, ¿no? Y la insuficiencia renal, pues es una enfermedad que seguramente le elevará el riesgo al paciente que llegue con un infarto. No es lo mismo un paciente que llegue con 1 de creatinina o uno que llegue con 6 de creatinina, ¿verdad? Entonces, eso no lo evalúa esta escala. Es la más sencilla, se puede hacer allá a un lado de la cama del enfermo, pero no la más completa es la de Grace. Y la de Grace, entonces, sí nos marca, por ejemplo, algunas otras cuestiones, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de la presión arterial, historia de infarto, edad, frecuencia cardíaca, la creatinina sérica, etcétera. Entonces es una escala un poco más compleja, pero también tiene una mayor precisión para evaluar mortalidad o pronóstico en estos pacientes. Y la otra escala, que es el Kilby-Kimball, que supongo que esa más o menos ya la conocen. El paciente llega en Kilby-Kimball 1, no tiene datos de insuficiencia cardíaca. Kilby-Kimball 2 tiene algunos estertores basales. Kilby-Kimball 3 está en edema agudo pulmonar y Kilby-Kimball 4, aparte del edema agudo pulmonar, está chocado. ¿De acuerdo? Entonces también esta es una escala pronóstica porque nos marca mortalidad. Vean la gran diferencia de mortalidad entre el Kilby-Kimball 1, 5% y el 4, que es 90% de mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces otra escala que nos puede permitir evaluar o estratificar el riesgo del paciente. Localización electrocardiográfica del infarto. Este es, digámoslo así, el esquema más utilizado para que ustedes puedan de alguna forma localizar el sitio del infarto. Si la elevación del ST está en D1 y en ADL, entonces el infarto es lateral, ¿sí? Ve la pared lateral alta. Si la elevación del ST está en D2, D3 y ABF, entonces es inferior. Si la elevación del ST está en B1 y B2, es septal. Si está en B4, B3 y B4, es anterior. Y si está en B5 y B6, este es B6, B5 y B6, entonces también es lateral. Digámoslo así. Si nosotros tenemos un infarto en donde la elevación del ST está en B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿cómo se llama ese infarto? Anterolateral, ¿sí? Está en toda la pared anterior, B3, B4 y en la pared lateral. B1 y B2, pues no podemos decir septal anterolateral, ¿no? O sea, ya sería como mucha jalada, ¿verdad? Entonces, habitualmente, el infarto que está en la descendente anterior nos va a elevar el ST B1, B2, B3, B4, B5 y B6.
Desde B1 hasta B6 es anterolateral. De B1 y B2 es un infarto septal o anteroseptal. Habitualmente siempre le ponemos el antero porque es la pared anterior, ¿sí? Entonces B1 y B2 anteroseptal. B1, B2, B3 y B4 anterior. De B1 hasta B6 anterolateral. Y si es de B1 hasta B6, D1 y ABL, pues es un anterior extenso. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Me expliqué? Y igual, D2, D3 y ABF, inferior. Ese como que no hay mucha duda. ABR está en blanco porque la elevación en ABR habitualmente no marca alguna pared en específico. ¿Sí? Pero cuando ABR está elevado es el más peligroso porque puede ser el tronco de la coronaria izquierda. ¿Sí? Habitualmente cuando pasa esto es ABR elevado y todas las demás depresión del segmento ST. Ese paciente tiene un tronco, hay que meterlo inmediatamente. ¿Sí? Eso no es su examen. Creo yo, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo la elevación del ST está en B5, B6, D1 y ABL, lateral, exactamente, es un infarto lateral, cubre toda la pared lateral. Aquí está muy clara la imagen, B2, D3 y ABF inferior, el tabique o el septum B1, B2, anterior B3, B4, lateral baja y lateral alta, lateral baja B5, B6, lateral alta B1 y ABL, ¿sí? Entonces, B5, B6, D1, ABL, pues es lateral. Desde B1 hasta B4, pues es anterior, B1 a B2, anteroseptal, y así como lo estuvimos comentando. Esa es la localización electrónica del infarto. Este infarto, ¿qué es? Anterior, anteroseptal, inferior, lateral. D2, D3, ABF, inferolateral, exactamente. Es un infarto inferior con una extensión lateral. Seguramente es una coronaria derecha muy grande, muy larga. La coronaria derecha le da vuelta al corazón por el lado derecho y llega a la parte posterior del corazón, pero a veces es que es tan larga que llega hasta la pared lateral. ¿Sale? Entonces este es un infarto ínfero-lateral. ¿Sí? Este. Anterior, ¿qué? Anteroapical, anterolateral, anteroseptal. Anterior extenso, anterolateral. ¿Y B1 ya ven? Ya es anterior extenso, ¿no? Si fuera anterolateral, estaría B1, B2, B3, B4, B5 y B6, nada más. B1 y ABL no. Ya cuando se eleva todo, más de 1 y ABL es anterior extenso. ¿Sí? Es muy sencillo, nomás es de ubicarse. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de los síndromes isquémicos coronarios agudos? Si nosotros tenemos un infarto con elevación del segmento ST, tenemos tres opciones: trombolisis, angioplastia primaria o una estrategia farmacoinvasiva. La trombolisis, tenemos que tener un tiempo puerta aguja menor de 30 minutos, es decir, de que el paciente pisa el servicio de urgencias. En los primeros 10 minutos debe tener un electro. ¿Sí? Es lo que dicen las guías y es lo que dice la CLS y donde quiera que busquen. Cuando el paciente llega a un servicio de urgencias y apenas pone un piecito adentro de la puerta del servicio de urgencias, ahí empieza a correr un reloj. ¿De acuerdo? Ese reloj, en los primeros 10 minutos, el paciente obviamente si tiene dolor precordial, digo, si va por una uña del pie enterrada, pues no va a tener un electro en menos de 10 minutos, ¿verdad? Digo, cuando el paciente llega con dolor precordial o datos de probable infarto, en los primeros 10 minutos debe tener un electro. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que debemos de ocupar en lo que pasa el paciente a urgencias. Es un dolor precordial, digo, no, si lo ven que viene y, ay, es que me lastimé la pierna, pues ahí déjenlo en urgencias y ya cuando haya tiempo lo pasan. Pues si un paciente que lo ven que llega con la mano en el pecho por dolor precordial, ¿no? Lo van a hacer, digo, no tengo nada contra el IMSS, ¿verdad? Yo me formé, hice mi internado en el IMSS, pero sí estaban los pacientes ahí sentados haciendo dolor precordial y diaforéticos y todo, y pues el servicio lleno. No es culpa de ustedes, pero digo, hay prioridades, ¿no? A veces está el delegado ahí porque tiene una infección de vías urinarias y le duele la panza, ¿no? Pero como es el delegado, pues ahí lo tienen y están todos ahí viéndolo y, ay, que esté bien, y el otro paciente de afuera con dolor precordial, ¿no? Entonces, todos los pacientes que lleguen con sospecha de un infarto, con dolor precordial, deben tener un electrocardiograma en los primeros 10 minutos.
Ya después de que se ve el electrocardiograma, entonces, ¿tiene o no tiene elevación del ST? Si tiene, ok. Ustedes deciden, el paciente tiene 1 hora y media con dolor, yo tengo aquí el trombolítico, el hemodinamista anda borracho ahí en un rancho, entonces le voy a dar trombolisis, porque si le hablo al hemodinamista va a llegar dentro de 6 horas, ¿no? Entonces, el paciente va a estar 6 horas con isquemia miocárdica, y entonces va a tener un infarto establecido, y lo que le van a poder salvar los hemodinamistas es muy poco. Si yo lo trombolizo y le abro la arteria, pues lo voy a reperfundir, y al paciente le va a ir muy bien. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando tú haces el diagnóstico, tienes 30 minutos para estarle pasando el trombolítico. Eso es lo que se llama el tiempo puerta aguja, ¿sí? De que el paciente llega a urgencias a que le estás pasando el trombolítico, 30 minutos. Si tú haces ese tiempo, no habla de que al paciente le va a ir mejor si lo hiciste en 29 minutos que si lo hiciste en 35, ¿verdad? Seguramente le da igual al paciente. Pero eso habla de la eficacia de los sistemas de salud, ¿sí? De la eficacia del sistema que tú estás implementando en ese hospital. ¿Cuál es el éxito de la trombolisis entre 60 y 70%? Quiere decir que hasta un 40% de los pacientes, a pesar del trombolítico, no va a abrir la arteria. Y entonces los van a tener que meter a una angioplastia de rescate. La permeabilidad de la arteria, alrededor del 50%, es decir, puede ser que tú le pases el trombolítico, abras la arteria, pero a las 6 horas se vuelve a tapar la arteria, ¿sí? Entonces, ahora sí le vas a tener que meter a cateterismo. La trombolisis es mucho mejor con fármacos fibrinoespecíficos, es decir, tenecteplase, alteplase, reteplase, y no con streptokinasa, ¿sí? La streptokinasa era de los 80s, ¿verdad? Ahora ya la mayoría de los servicios deben de tener tenecteplase o reteplase. ¿Por qué? Porque son fármacos fibrino específicos que van directamente al trombo y no andan como la streptokinasa dando vueltas en toda la circulación y lisando todos los trombos y coágulos que se encuentran en las piernas y eso, ¿sí? Entonces, lo ideal son fibrino específicos, una mayor tasa de éxito y mayor tasa de permeabilidad de la arteria abierta. Es decir, con tenecteplase la probabilidad de que tú abras esa arteria es cercana al 70% y con streptokinasa cercana al 50%. ¿Sí? Gran diferencia, casi un 20% de diferencia. Además, la streptokinasa, si se la pones hoy al paciente, pues se vuelve a infartar en 6 meses, no se la puedes volver a poner. ¿Ok? Y tiene muchas contraindicaciones la trombolisis. Ese es el gran problema de las trombolisis. Un paciente que está recién operado, un paciente que tuvo una hemorragia cerebral, un paciente que tiene un tumor cerebral, un paciente que tiene, no sé, lo que se les ocurra que pueda sangrar, el trombolítico está contraindicado. Un paciente hipertenso llega con 220/130 de presión arterial, le ponen el trombolítico, les va a sangrar de la cabeza, ¿no? Les va a hacer un EVC hemorrágico y se va. Les van a mandar a su casa a los familiares un paciente de un vegetal. ¿Sale? Entonces, ese es el gran problema de la trombolisis, las contraindicaciones y que el éxito no es tan alto como la angioplastia primaria. La angioplastia primaria siempre será la primera opción o la mejor opción. Obviamente, como ya les dije, si el hemodinamista no está o no hay sala o no está la enfermera en sala o lo que ustedes quieran, pues entonces ofrezcanle aunque sea el trombolítico, ¿no? En lo que llegan los hemodinamistas. Tiempo puerta-balón, es decir, el tiempo desde que el paciente pisa el servicio de urgencias hasta que se le está abriendo la arteria, 90 minutos o menos. ¿De acuerdo? Igual, habla de los sistemas de salud y no quiere decir que si lo haces en 80 minutos le va a ir mejor que si lo haces en 95. ¿De acuerdo? El éxito es 95% o más. Los hemodinamistas que somos buenos tenemos éxitos del 100%. No se crean, 95%. El problema es la disponibilidad. No en todos lados hay para hacer angioplastia primaria. Aquí en Aguascalientes, pues sí, a lo mejor CMQ, el Hidalgo, Star Médica y Cardiológica. Son 4 hospitales, hay mucho, pero habrá estados o otros lugares en donde no tengan tantas salas de cateterismo y los traslados son muy largos. A lo mejor si ustedes están en la sierra y tienen ahí el tenecteplase, pues dicen se lo paso y que se lo lleven, ¿no? A cateterismo, ¿sí? Esa sería la estrategia fármaco-invasiva. La estrategia fármaco-invasiva dice, llega el paciente, pero no tienes disponibilidad de sala hemodinámica, entonces pásale el trombolítico, y ya que le pasaste el trombolítico, el paciente tiene que ir a hacerse un cateterismo en las próximas 3 a 24 horas, ¿sí? Entonces, si el paciente ya le pasaste el trombolítico, lo estabilizas ahí en donde estés, en el hospital en el que estés,
y entonces ya pides un traslado, pides una ambulancia, la ambulancia llega, se lo lleva y a las 6 horas está entrando al cateterismo, ¿sí? Independientemente de si la arteria se abrió o no se abrió, ¿ok? Para el infarto con elevación del ST. Este es el esquema clásico, ¿sí? De el infarto agudo al miocardio y los tiempos del infarto agudo al miocardio. Es decir, yo tengo la hora cero, es cuando empieza el dolor. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, etcétera, hasta 18 horas. Y aquí tenemos la fracción de miocardio que se encuentra en riesgo. El 20% de miocardio en riesgo, el 40, el 60, el 80 y el 100. Entonces, entre más tiempo pase, ¿sí?, mayor es el miocardio que yo tengo en riesgo, ¿sí? Esta es la necrosis acumulada, los puntos amarillos. Entre más vaya pasando el tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, va aumentando la necrosis de miocardio, ¿sí? Entonces, a las 2 horas, yo tengo una necrosis cercana al 30%, pero a la primera hora, pues la necrosis era cercana al 5 al 7%. Es por eso que entre más tiempo yo me tarde, más necrosis se va a ir acumulando y menos miocardio voy a poder recuperar, ¿sí? Igual, en la primera hora el miocardio que yo puedo recuperar es cercano al 100%, ¿sí? Pero en la sexta hora está cercano al 20%, ¿de acuerdo? Tiempo es músculo. Lo que les van a preguntar en el examen, ACLS, ¿sí? Todo lo de síndromes coronarios agudos y arritmias, ACLS, ¿sí? Las tablitas que vienen en el ACLS es lo que les preguntan. Tratamiento inicial en urgencias, un paciente que tiene un síndrome coronario agudo y que ya lo diagnosticaron ustedes como médicos de urgencias. Morfina, en teoría, disminuye la ansiedad del paciente, disminuye el dolor y puede disminuir el consumo miocárdico de oxígeno. Obviamente oxígeno, aportar una mayor fracción de oxígeno mejorará la oferta-demanda y puede limitar el tamaño del infarto. Nitroglicerina siempre y cuando el paciente no esté hipotenso y no sea un infarto del ventrículo derecho, porque en el infarto del ventrículo derecho si le ponen nitroglicerina disminuyen la precarga y el paciente se muere, ¿sale? Ácido acetilsalicílico, pues ya saben, ¿no? El ácido acetilsalicílico es la única terapia médica en estos pacientes que se instaló primero, ¿sí? En los 80s ya se les daba ácido acetilsalicílico a esos pacientes como carga para disminuir la mortalidad hasta en un 30%. Y lo que ya les había comentado, electrocardiograma en los primeros 10 minutos. ¿Ok? Entonces eso es lo que ustedes deben de hacer, la mona y el electrocardiograma en los primeros 10 minutos. ¿Sí? Este es como un algoritmo para que ustedes sepan. Diagnóstico de infarto agudo al miocardio. Tienen un centro con capacidad para intervencionismo primario, angioplastia primaria, ¿sí? Si están aquí en la CMQ y llega urgencias, pues entonces ya le hablan al intervencionista y entonces que venga y le abra la arteria al paciente, ¿no? Digo, no hay mucho ahí. Sin embargo, si están en un centro de urgencias en donde no hay angioplastia primaria, ustedes se deben de plantear la posibilidad, ok, si yo traslado a este paciente a un centro donde le puedan hacer un cateterismo, ¿esto tardará menos de 120 minutos? Si sí, pues entonces mándenlo. Si no, si ustedes dicen, no, este paciente se va a tardar 3-4 horas en lo que lo meten, entonces, fibrinolisis inmediata. La indicación es ponerle el fibrinolítico y entonces ya después vemos, ¿no? La fibrinolisis fue efectiva, sí, entonces a las 3 o 24 horas se le hace una angiografía coronaria. Si no fue efectiva, inmediatamente hay que meterlo. ¿Qué tal usted? ¿Cómo está? Buenos días. Ajá. ¿Perdón? Sí, doctor. Pues a las 11, doctor. Sale. No tuvo fibrinolisis efectiva, entonces va a intervencionismo de rescate. ¿De acuerdo? Todas las contraindicaciones de la trombolisis, que es el principal contra de la trombolisis, miren nada más las contraindicaciones que tiene. Entonces le tienen que preguntar al paciente o a sus familiares. ¿Usted ha tenido disfunción aórtica, trágicos, etcétera, etcétera, etcétera? Y ya están los medicamentos trombolíticos, estreto, anteplace, reteplace, tenecteplace. El que a mí más me gusta usar es tenecteplace porque es un bolo único nada más. Y los otros requieren infusiones o etcétera. ¿De acuerdo? Tratamiento antiplaquetario.
Vamos a ver. Los betabloqueadores, ¿en qué momento se deben iniciar? Ok. Creo que de inicio. Sí, hay estudios que dicen que en cuanto el paciente llega con un infarto se puede iniciar el betabloqueador, pero tendría que ser intravenoso, no vía oral. ¿Sí? Lo pones intravenoso el metoprolol. Aquí en México, bueno, Aguascalientes nunca he visto, pero en el DF, en el instituto sí teníamos metoprolol IV. Inicias con el betabloqueador intravenoso cuando el paciente llega y después le dejas 50 miligramos cada 6 horas. Eso es lo que dice los libros, ¿sí? Obviamente si el paciente llega en falla cardíaca y le pones un betabloqueador, lo vas a matar, ¿no? O sea, es dependiendo cómo tú veas al paciente, ¿sí? Si el paciente llega con una fibrilación auricular y un infarto, pues ponle entonces el betabloqueador, no le va a ayudar porque le va a bajar la frecuencia, a lo mejor le quita la FA y le va a ayudar para el infarto, ¿sí? Entonces, habitualmente yo no lo inicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está en las guías que se inicia de forma inmediata, ¿sí? Los estudios sí han marcado que el paciente debe tomar betabloqueador en las primeras horas. Hay estudios que dicen que le va mejor, disminuye la mortalidad, pero todavía no está en las guías, ¿sí? En las guías te dice, el betabloqueador tú lo inicias hasta que ves que el paciente no está en falla cardíaca aguda, es decir, el paciente llega, se le da todo su medicamento, pasa angioplastia primaria, sale y está estable, no hizo falla cardíaca, le inicias el betabloqueador, siempre y cuando lo toleres. Si tienes 60 latidos por minuto y le das betabloqueador, lo vas a bloquear, ¿sí? Entonces, siempre es mucho de evaluar al paciente, cosa que no pasa con los demás medicamentos. La aspirina y clopidogrel, a todos, ¿no? Heparina, a todos. Digo, a menos que el paciente tenga algún trastorno hemorrágico así severo, pues entonces ya te tendrás que quebrar la cabeza a ver qué es lo que le puedes dar y quién le puedes dar, pero habitualmente a todos se les pone eso. Beta bloqueador, no a todos, pero terapia a largo plazo, disminuye el consumo miocárdico de oxígeno, y si el paciente queda con falla cardíaca, le va a ayudar mucho a largo plazo, no en ese momento, te esperas a que se le quite la falla cardíaca y luego empieza el beta bloqueador. ¿Sale? Estatinas también a todos. ¿Usted recomienda el test selectivo o el betabloqueador? Pues sí, habitualmente, mira, lo que dicen los estudios es metoprolol, ¿sí? Pero sabemos que hay tartrato y succinato de metoprolol. El que está demostrado que es benéfico en estos pacientes es el succinato de metoprolol. Sale que es la liberación prolongada, se lo que en SOC o el opresor, ¿sí? Obviamente, pues son más caros, entonces habitualmente les damos tartrato de metoprolol. ¿Ok? Eso es lo que nosotros damos. Si tú me dices, bueno, a lo mejor el carvedilol o el atenolol o el bisoprolol, atenolol no me gusta mucho, de hecho no está como muy bien indicado. Bisoprolol y carvedilol son muy buenos para falla cardíaca, pero para síndrome isquémico coronario agudo, succinato de metoprolol. ¿Sí? Si hablamos de falla cardíaca es otro tema diferente. ¿Sale? Ahí sí es bisoprolol o carvedilol. ¿Sale? Infarto sin elevación del ST o angina inestable, reperfusión temprana cardíaca. ¿Qué significa esto? Quiere decir que si el paciente es de riesgo bajo, podemos darle un manejo conservador. Es un paciente que llegó por dolor, no tiene enzimas positivas, no tiene cambios en el electro, le haces una medicina nuclear y si tiene isquemia en una zona muy pequeñita en la cara inferior. Híjole, meter a ese paciente a cateterismo así urgente, pues como que no está muy indicado, ¿no? Su riesgo es bajo. Y si su riesgo es bajo, se le puede dar tratamiento, se egresa estable y ya por fuera se decide entonces, con un poco más de calma, si se mete o no se mete, se hace un cateterismo después. La reperfusión temprana es para aquellos pacientes que tienen riesgo moderado, enzimas positivas, cambios en el electro, angina que no se quita. Llega el paciente por dolor precordial, le das tratamiento médico y no se le quita, sigue con angina, elevó enzimas, pues ese paciente mételo ya a cateterismo, es para reperfusión temprana. ¿De acuerdo? Si el paciente llega y le pones tratamiento y no toma, desestabiliza y no elevó enzimas, pues a lo mejor ese paciente se puede ir a su casa con tratamiento médico. ¿De acuerdo? Entonces, todos los pacientes con infarto sin elevación del ST o angina inestable, el tratamiento antiplaquetario igual, aspirina y clopidogrel al menos un año. Tratamiento anticoagulante, heparina no fraccionada 60 unidades por kilo y luego una infusión para mantener un TTP entre 30 y 50 segundos o enoxaparina 1 miligramo por kilo cada 12 horas. A los pacientes con riesgo moderado y riesgo alto les va mejor con enoxa que con heparina no fraccionada. Disminuye la mortalidad de la enoxaparina. Tratamiento con inhibidores de glucoproteína 2D3A como abciximab, tirofibam y eptifigatida en aquellos pacientes de riesgo moderado o riesgo alto. ¿Sí?
Y el tratamiento a largo plazo, aspirina y flopi, igual, un año el clopidogrel. Los IECA o ARA2, si no toleran los IECA, pues le damos un ARA2. Beta bloqueadores, de la misma forma, esos habitualmente sí se pueden iniciar cuando el paciente llega, ¿sí? No es lo mismo que un infarto agudo. El beta bloqueador se le puede iniciar en cuanto el paciente llega a urgencias. Y las estatinas, que son para todos los pacientes. ACLS, ¿de acuerdo? La tablita o el algoritmo sobre síndromes coronarios agudos en el ACLS es muy importante que lo conozcan, porque es lo que habitualmente les van a preguntar en el examen, ¿sí? Igual, es todo lo que ya vimos. Hacen el electrocardiograma, darle la mona, morfina, oxígeno, aspirina, nitroglicerina. Del electrocardiograma tiene elevación del ST, angioplastia primaria o trombolítico, la reperfusión, tiene otros cambios con enzimas positivas o negativas, entonces se hace todo el trabajo diagnóstico. 2 horas de evolución. A los que tenían riesgo alto, tratamiento invasivo temprano, ¿no? Esa paciente debe de entrar a cateterismo antes de que decidamos otra cosa. Si las troponinas fueran negativas, en la paciente se clasificaría como angina inestable, de riesgo alto por las características. Y en caso de que las troponinas fueran positivas, el siguiente paso sería coronariografía comprobada de intervencionismo, ¿no? La paciente de por sí ya tiene 3 factores de riesgo, más troponinas positivas se le suma más, ¿no? Entonces se puede placate. Bueno, arritmias en el servicio de urgencias. Todos los pacientes que ingresan a urgencias por una arritmia, esto es algo urgente, ¿sí? Nada de que, trae palpitaciones, siéntese aquí un ratito. Esos pacientes hay que pasarlos inmediatamente, monitorizarlos o tomarles un electrocardiograma de 12 derivaciones. Solo tenemos de dos, taquiarritmia o bradiarritmia, no hay de otra, ¿sí? O el ritmo está rápido o el ritmo está lento. La sintomatología del paciente puede ser lo que ustedes quieran, desde disnea hasta un síncope, ¿no? Diaforesis, palpitaciones, dolor precordial, estar asintomático, mareos, etcétera, ¿sí? Lo más importante, si el paciente está estable y da tiempo de que nosotros hagamos una anamnesis, entonces hay que preguntarle todo, si es diabético, hipertenso, si tiene cardiopatía, si ya sabía que tenía una arritmia o tiene diagnóstico de una arritmia. Muchos pacientes llegan y te dicen, entonces que tengo un síndrome de Wolff-Parkinson-White. No, pues ya te hicieron todo el trabajo, ya me lo diagnosticaron hace 5 años, ya con palpitaciones ya sabes qué ponerle, ¿no? Y no estás ahí buscando y que si el electro y que dónde está la onda P, etcétera, ¿sí? Hay que canalizar siempre una vía periférica y preparar el desfibrilador, porque cuando administramos medicamentos el paciente puede hacer pausas o puede hacer paro, puede hacer fibrilación ventricular. Hay que valorar siempre el estado de alerta de nuestro paciente, si está despierto, somnoliento o inconsciente. Y lo más importante de todo, debemos de corroborar el estado hemodinámico de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente está hemodinámicamente estable, nos da tiempo para administrar un medicamento antiarrítmico y preguntarle todo lo que le queríamos preguntar, si es hipertenso, diabético. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, pues entonces no nos va a dar tiempo de poner un antiarrítmico. Ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Hay que cardiovertirlo inmediatamente, hay que quitarle la arritmia. No me puedo esperar, si está chocado y tiene 80-40 de presión arterial, a ponerle amiodarona, que además hipotensa a los pacientes, y tenerlo 30 minutos, a ver, se le quita con la amiodarona la arritmia, ¿no? Y el paciente haciendo isquemia renal, isquemia cerebral. ¿Por qué? Porque tiene 80-40 de presión. Todo paciente hemodinámicamente inestable va para chicharrín, ¿sale? Descarga eléctrica, todos. Cardioversión o desfibrilación, dependiendo de lo que sea el caso, ¿sí? ¿Este de aquí de qué grado es? Es primer grado, segundo grado o tercer grado. Segundo grado, MOVITS 1 o MOVITS 2. MOVITS 2, exactamente. Bueno, ahorita vamos a... Bloqueo AV de primer grado. ¿Cuáles son las características del bloqueo AV de primer grado? El PR prolongado, nada más, no es otra cosa, ¿sí? PR prolongado, mayor de lo habitual, que son 200 milisegundos para un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de menos de 90 latidos por minuto, o más de 190 milisegundos al que tiene más de 90 latidos por minuto. Para efectos de examen, arriba de 200 milisegundos de PR, bloqueo AV de primer grado. Es este que tenemos aquí arriba. Bloqueo AV de segundo grado. Hay MOVITS 1, que es Wenckebach, o MOVITS 2, que es no Wenckebach.
El MOVITS 1, ¿cuáles son sus características? El PR se va prolongando hasta que una onda P no conduce, ¿sí? Otra característica importante y que venía, recuerdo bien en mi examen de residencia, es que el RR se va acortando, ¿sí? Los intervalos, el PR se va prolongando y el intervalo RR se va acortando. ¿Por qué? Porque los aumentos en el PR van siendo cada vez más cortos, es decir, el PR se prolonga de 180 milisegundos a 240 milisegundos en el primer latido y después se prolonga a de 240 a 280, es decir, se va prolongando pero cada vez se prolonga menos. ¿Sí me explico o no? ¿No? Ok. El RR se va cortando porque, digamos, el PR mide 180 milisegundos, el primero es normal. Después se prolonga el PR en el siguiente latido y en vez de 180 mide 220 milisegundos. ¿Cuánto se prolongó ahí? De 180 a 220, 40 milisegundos. De 220 se prolonga a 240. Entonces ya se prolongó nada más 20 milisegundos. Sí está más largo, pero se prolongó menos. En la primera vez se prolongó 40 milisegundos y luego 20 milisegundos. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, aquí mide 180 y luego aquí mide 220 y aquí mide 240, la distancia entre este y este va a ser mayor que entre este y este, porque aquí solo se prolongó 20 milisegundos y aquí se prolongó 40. ¿Sí? Entonces la distancia entre las R's se va cortando y la distancia en el PR se va alargando. ¿Sí? Es al revés, el PR se va alargando y el RR se va cortando. ¿Ok? Bueno, y luego hasta que una P no conduce. Y luego el MOVITS 2, una sí conduce y luego otras no conduce y siempre llevan un patrón. ¿Sí? 2 a 1, 3 a 1, por ejemplo, 2 conducen y una no, 2 conducen y una no. Aquí 2 conducen y una no, 2 conducen y una no. Y en el bloqueo B completo, disociación AB. ¿Sí? Una va por un lado, la onda P, y el QR se va por otro lado. ¿Sí? ¿Quedaron bien entendidos los bloqueos? Bueno, a ver si adelante. Y las otras serían las taquiarritmias, o sea, los ritmos acelerados. Esto es, digamos, la bradiarritmia, pues si es bradicardia sinusal, como que pues no hay mucho que hacerle, ¿no? El paciente está asintomático, pues que se vaya a su casa. Bloqueo AD de tipo 1 y tipo 2, MOVITS 1, habitualmente no se les pone marcapaso, solo se vigilan. El MOVITS 2 y el bloqueo AD completo ocupan marcapaso. ¿De acuerdo? Son los únicos que ocupan estimulación eléctrica. Muy sencillo. Un poco más complejo las taquiarritmias, porque hay muchos tipos de taquiarritmias. Las supraventriculares, fibrilación auricular, flóter auricular, taquicardias por reentrada y el síndrome de Wolff-Parkinson-White, y las taquicardias ventriculares, monomórficas, polimórficas, puntas torcidas o fibrilación ventricular, que eso un poco más adelante. Entonces, la fibrilación auricular y el flóter se tratan exactamente igual. ¿Sí? Una fibrilación auricular, ¿cuál es la característica principal? No tiene ondas P y es totalmente irregular el ritmo, como se ve aquí. ¿Sí? Y el flóter 1, controlar la frecuencia cardíaca porque es la que da los síntomas. Si el paciente llega con fibrilación o con flóter a 150 latidos por minuto, pues va a llegar con disnea, palpitaciones, diaforesis por la frecuencia cardíaca. Entonces lo primero que tenemos que hacer es controlar la frecuencia cardíaca, es decir, bajarle la frecuencia cardíaca.
¿Le conviene al paciente que le quitemos la fibrilación auricular o el flóter? Hay mucha controversia, la mayoría decimos que sí, pero hay estudios que han demostrado que el paciente puede andar ahí caminando por la calle con su fibrilación auricular a 80 latidos por minuto y no le pasa nada, ¿de acuerdo? Obviamente todo paciente debe de estar anticoagulado, siempre y cuando tenga indicación de estar anticoagulado. ¿Por qué? Porque el riesgo mayor de estas dos arritmias son los eventos embólicos, principalmente cerebrales, pero pueden ser a intestino, a una extremidad, etc. Entonces, las decisiones que yo debo de tomar: uno, ¿lo voy a revertir o no lo voy a revertir? Es decir, ¿lo dejo con la fibrilación o con el flóter y solo le controlo la frecuencia, que en vez de la FA vaya a 150, que esté a 80 y que se vaya a su casa, y lo anticoagulo o no lo anticoagulo? Esas son las dos principales. De 3 puntos y ocupa anticoagulante, pero tiene un Hasbled de 5 puntos, es decir, muy alto riesgo de sangrado. Pues entonces ahí hay que ver riesgo-beneficio. A lo mejor dices, no, pues en vez de anticoagulante le mando un aspirinita. ¿Por qué? Porque este paciente me va a sangrar. Si ya tuvo un EBC, si tiene sangrados previos de tubo digestivo, es mayor de 65 años y tiene falla renal, híjole, ese paciente con el anticoagulante oral seguramente te regresará en 15 días con una hemoglobina de 5, ¿por qué? Porque tuvo un sangrado tubo digestivo o una hemorragia cerebral, ¿no? Entonces, estas dos escalas nos sirven para ver si el paciente se anticoaguló o no. Charles-Bass para ver si ocupa el anticoagulante y el Hasbled para ver qué riesgo de sangrado tiene con el anticoagulante. Y bueno, el abordaje terapéutico de la fibrilación auricular, como ya lo vimos, primer evento o recurrente, es decir, que tenga varios eventos. Si la FA es paroxística, podemos solamente controlar el ritmo y valorar anticoagulación. Si es persistente, hay que evaluar el tiempo de duración de la FA. Si tiene 6 meses con fibrilación auricular y apenas ahora buscó tratamiento el paciente y ya le ya había dicho hace 6 meses que tenía una arritmia, y llega y está en fibrilación auricular, pues ya que le quiten la arritmia después de 6 meses, pues tiene 6 meses viviendo así, no le ha pasado nada, ¿no? O sea, a lo mejor solo le controlas el ritmo y lo anticoagulas. Pero si el paciente tiene un ecocardiograma con una aurícula menos de 45 y ya empieza a tener síntomas, palpitaciones, disnea, a lo mejor sí vale la pena controlar el ritmo, cardiovertirlo o darle amiodarona para que se le quite, siempre y cuando lo hayan anticoagulado previamente. Si la FA es permanente, es decir, que no se quita ni con cardioversión ni con antiarrítmicos, pues entonces solo lo anticoagulan y le dan su beta bloqueador para controlar la frecuencia cardíaca. Bueno, pasamos a taquicardias supraventriculares. Taquicardia supraventricular y taquicardia ventricular, ACLS. Los algoritmos del ACLS es lo que les van a preguntar en su examen. Esta es una taquicardia supraventricular que va a 300 latidos por minuto, que es por un síndrome de Wolff-Parkinson-White, o puede ser por una reentrada intranodal, o puede ser por una taquicardia auricular multifocal, etc. Como esta de aquí. Es la ortodrómica, ¿por qué? Porque el impulso baja por el sistema de conducción. La antidrómica se ve como una taquicardia ventricular, se ve grueso el complejo. ¿De acuerdo? Entonces, el síndrome de Wolff-Parkinson-White les va a dar una taquicardia supraventricular, pero puede ser con complejos delgados o con complejos anchos. ¿Sí? ¿Cuáles son los medicamentos antiarrítmicos que podemos usar en los pacientes con taquicardias supraventriculares? Bueno, una clase se llama de Vaughan y Williams, que habla sobre todos los tipos de antiarrítmicos que podemos utilizar. Si nosotros tenemos una vía accesoria, el antiarrítmico de elección son los de clase 1A para vías accesorias, que sería por ejemplo el Wolff-Parkinson-White. En estos fármacos nosotros tenemos 1A, procainamida o disopiramida. No los tenemos aquí en México, entonces el paciente que se quede con su taquicardia, ¿no? No. Habitualmente lo que nosotros les administramos a estos pacientes puede ser, si ustedes la ven con complejo angosto, quiere decir que la taquicardia está pasando por el sistema normal de conducción y a ese paciente le pueden poner adenosina o verapamil. ¿Sí? Lo mismo que a cualquier taquicardia supraventricular. Si ustedes lo ven con complejo ancho, entonces le van a poner lo mismo que a una taquicardia ventricular, amiodarona o propafenona, porque si al paciente con complejo ancho le ponen adenosina, le van a matar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces le bloquean la vía de conducción normal y se agarra porque está, como es antidrómica, está pasando la taquicardia por el haz anómalo. Entonces, por eso está gruesa, porque no es la vía normal de conducción. Y aparte le bloquean la vía normal de conducción, pues todavía se va a pasar más rápido por la vía accesoria, y entonces el paciente, en vez de bajarle la frecuencia con adenosina, se la van a subir. Si traía 200, se la van a subir a 250. ¿De acuerdo? Entonces, síndrome de Wolff-Parkinson-White no necesitan saber qué
tiene el síndrome, sino que si la taquicardia es de complejo angosto, le dan lo mismo que a las taquicardias supraventriculares, adenosina o verapamil, y si es de complejo ancho, le van a dar lo mismo que a las taquicardias ventriculares, ¿de acuerdo? Amiodarona, propafenona o lidocaína, lo que son iguales todas las ondas, polimórficas son diferentes las ondas ventriculares. Igual, su frecuencia es entre 120 y 250 latidos por minuto, es totalmente irregular y los espacios entre los R y R son totalmente diferentes. Habitualmente esta se deteriora muy rápido a ser fibrilación ventricular o asistolia, cosa que no pasa tan frecuente con la monomórfica. Hay pacientes que han llegado al hospital con 2 horas de taquicardia ventricular monomórfica y pues llegan relativamente estables. Con esta no. La polimórfica cuando empieza, 2-3 minutos y el paciente o fibrila o cae en asistolia, ¿de acuerdo? Es decir, es un poco más grave, más peligroso, hay que tenerle más miedito, ¿sí? Síndromes coronarios agudos, igual R sobre T, fármacos o alteraciones electrolíticas son las principales causas de polimórfica. Las puntas torcidas o las torsadas de Pontes, habitualmente o lo más frecuente es síndrome de QT largo o hipomagnesemia. Por eso esta arritmia se puede tratar con sulfato de magnesio. Ustedes ven un paciente con este trazo de puntas torcidas, le pasan sulfato de magnesio y mágicamente se le quita la arritmia, ¿sí? Igual en ese momento se convierten en los héroes del servicio. ¿Por qué? Porque con un medicamento nomás le pasan 1 gramo de sulfato de magnesio y el paciente regresa a ritmo sinusal. Estas puntas torcidas se le llama así porque tienen una forma de uso y nodo, es decir, cambia la polaridad del QRS. Aquí lo tenemos negativo, hacia abajo el QRS, ¿sí? Su amplitud aumenta y luego disminuye y cambia la polaridad del QRS. Aquí era negativo y ahora se hace positivo. Miren cómo el empastamiento está hacia abajo y luego se vuelve hacia arriba el empastamiento y se hacen más pequeños los complejos, ¿sí? Entonces es una arritmia que empieza a aumentar los complejos y luego empiezan a disminuir. Aumentan y disminuyen, como la forma de un uso y un nodo. Esa es la taquicardia de puntas torcidas o torsadas de Pontes. Y el tratamiento habitualmente es sulfato de magnesio, ¿ok? Sulfato de magnesio y habitualmente el paciente se le quita o cardioversión eléctrica. Y la fibrilación ventricular, pues es un ritmo de muerte. El paciente no tiene pulso, no hay ningún patrón en las ondas del ventrículo, como pueden ver, pues todas son diferentes, no hay un ritmo regular y son básicamente hacia arriba y hacia abajo, puras fibrilaciones. Pueden ser amplias o pueden ser pequeñas. Hay veces que estas ondas no son tan claras, sino que son muy pequeñitas las oscilaciones entre una y otra, y entonces a veces cuando tienen conectado el desfibrilador hay que aumentar ¿cómo se llama? Hay que aumentar el voltaje de las derivaciones para poder ver las ondas, porque a veces son tan pequeñas que parece una línea isoeléctrica, y entonces ustedes están haciendo el protocolo de asistolia cuando lo que tienen que hacer es desfibrilar al paciente. Entonces siempre que ustedes tienen al paciente en ritmo de paro cardíaco y le conectan el desfibrilador, ven una línea de asistolia, lo primero que hay que hacer es aumentar el voltaje exactamente de la derivación para ver si se ven ondas de fibrilación y hay que chocarlo, o si efectivamente es una línea isoeléctrica y lo que hay que hacer es darle maniobras. Este es un algoritmo del Dr. Brugada para hacer diagnóstico entre taquicardia supraventricular y taquicardia ventricular. Si no tenemos complejos RS en las precordiales, es decir, una onda hacia arriba y una onda negativa, no hay complejos RS, entonces es taquicardia ventricular. Si sí tenemos complejos RS de la onda R al pico de milisegundos, entonces es taquicardia ventricular. Si tenemos disociación auriculoventricular, entonces tenemos taquicardia ventricular. ¿Cuál es la principal característica de la taquicardia ventricular? Disociación auriculoventricular. El ventrículo va a un ritmo y la aurícula va a otro ritmo. Y no es un bloqueo, porque el bloqueo de pues iría a la frecuencia 40 latidos por minuto. Aquí va a 150 latidos por minuto con disociación AB, pues taquicardia ventricular, ¿no? Digamos que lo más sencillo. Entonces, si ustedes tienen un paciente con trastorno del ritmo, solo hay dos vertientes, taquiarritmia o bradiarritmia. Si tiene bradiarritmia y tiene bradicardia sinusal, es decir, tiene ondas P que van antes de cada QRS, con un PR constante, etc., entonces hay que estudiar las causas. Si el paciente tiene una bradiarritmia y tiene un bloqueo AB, bueno, si es primer y segundo grado MOVITS 1,
hay que estudiar las causas del bloqueo y vigilarlo. Si el paciente tiene MOVITS 2 o tercer grado, hay que ponerle un marcapaso. O si está en asistolia, hay que darle reanimación cardiopulmonar y entonces ponerle un marcapaso, transcutáneo, transvenoso, como ustedes quieran. Si el paciente tiene una taquiarritmia, lo primero que deben de preguntar es si está estable hemodinámicamente. Si el paciente está estable hemodinámicamente, entonces pueden hacer su historia clínica, la anamnesis y darle su tratamiento farmacológico. ¿De acuerdo? Adenosina o verapamil si es taquicardia supraventricular, o si es una taquicardia ventricular amiodarona, o lo que venga en las guías de la CLS. Y si el paciente no está estable hemodinámicamente, desfibrilador, conectarlo y cardioversión eléctrica o desfibrilación. ¿Sí saben la diferencia entre una y otra? Sí. ¿Cardioversión y desfibrilación? ¿No? Ok. La cardioversión es sincronizada con el electrocardiograma. El paciente tiene que estar conectado a las derivaciones, ¿sí? Porque el desfibrilador va a estar vigilando cuándo es la onda R, para no dar una descarga en la onda T o en la onda R y desencadenar una fibrilación ventricular. Entonces, el desfibrilador, no sé si han fijado, lo conectan, está checando, incluso le aprietas y como que tarda un poquito en dar la descarga. Esa es la cardioversión. ¿Por qué? Porque el desfibrilador no da la descarga en la onda R ni en la onda T, la da después. Entonces, la da después y revierte el ritmo. Esa es la cardioversión, es sincronizada con el electrocardiograma. La desfibrilación no. ¿Sí? La desfibrilación es ni le pongan nada. Está en fibrilación ventricular, las palas y lo chocan. Y donde caiga el impulso eléctrico. ¿De acuerdo? Esa es desfibrilación y esa es parafibrilación ventricular. ¿Ok? Todo lo demás es cardioversión eléctrica. Taquicardia ventricular, taquicardia supraventriculares, etc. ¿Ok? Estos son los algoritmos de la CLS. Para taquicardia con pulso, para taquicardia sin pulso. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Eso es lo que seguramente les preguntarán mucho de esto en su examen, o al menos yo recuerdo que a mí me lo preguntaron mucho. Paciente con taquicardia supraventricular que llega con pulso o que llega sin pulso, lo primero que hay que hacer es o cardiovertirlo o ponerle medicamentos. Por ejemplo, las dosis de los medicamentos vienen aquí, el verapamil, el diltiazem, la adenosina. Habitualmente la adenosina son 6 miligramos en un bolo inicial. Si no responde el paciente le pueden poner 12 miligramos de adenosina. El verapamil son 5 miligramos iniciales y se puede repetir cada cierto tiempo, 3 a 5 minutos, hasta llegar a una cierta dosis, habitualmente 15 miligramos de verapamil. Y las bradicardias también tienen su algoritmo y la asistolia. ¿Ok? La asistolia, llega un paciente que está totalmente inconsciente, le conectan el desfibrilador, está en asistolia, pues no lo van a fibrilar, ¿verdad? Ese paciente hay que darle reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Sus ciclos, y entonces ya después volver a analizar el ritmo a ver en lo que está. Y vamos a ver los casos clínicos de las arritmias. Paciente masculino de 24 años de edad, ingresa a urgencias por palpitaciones, diaforesis y tiene antecedente de palpitaciones desde la infancia, es lo que dice su mami. Sus signos vitales, 85-45 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 200, saturando al 98 con respiratorio de 32. ¿Cuál sería la medida inicial más adecuada en este paciente? Ok, electrocardiograma de derivaciones. ¿Sí? Adenosina, desfibrilación. Exactamente, está inestable hemodinámicamente, ese paciente hay que chocarlo ya. Está 85-45 milímetros de mercurio de presión arterial. Habitualmente en estos exámenes del ENAL les ponen 40 datos y nada más uno es el importante, ¿sí? O sea, te dicen, trae glucosa de tanto, colesterol de tanto, triglicéridos de tanto, no le hagan caso a eso, ¿no? 85-45 de presión arterial, ¿sí? En lo que le toman el electro, se les va a clavar, ¿sale? Entonces el paciente viene inestable, le acuestan, lo monitorizan, le toman la presión 85-45, trae el desfibrilador, están viendo que está a 200 latidos por minuto en el monitor, ¿no? No me importa si es una taquiventri o una taquisupra, está hemodinámicamente inestable, hay que chocarlo ya, hay que cardiovertirlo, a menos que sea una fibrilación ventricular, pero no llegaría consciente, no llegaría totalmente inconsciente el paciente con una fibrilación ventricular, a veces lo desfibrilas. Pero es un paciente que llega por palpitaciones, diaforesis, ¿sí? Tiene signos vitales, su frecuencia 200, pues a lo mejor es un Wolf, Parkinson-White, es una taquicardia supraventricular por entrada intranodal, no me importa la que sea. Hay que cardiovertirlo inmediatamente, ¿sale? Entonces eso es lo que les van a preguntar en el examen. ¿De acuerdo? Está chocado.
Todos los demás datos no les hagan caso. Siempre te ponen un chorro de datos y no importa. Después de que ustedes le hacen la cardioversión eléctrica al paciente, sale a ritmo sinusal, el paciente se estabiliza, le mejora la presión arterial, ¿sí? Y entonces ustedes le hacen un electrocardiograma y el electrocardiograma es ese. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Wolf? ¿Tiene fibrilación auricular? No. ¿Tiene una taquicardia supraventricular paroxística que después tiene un electro normal, como el que les enseñé hace rato, rápido y luego un electro normal? Pues no. ¿Tiene el PR corto, onda lenta, el QRS ensanchado? Pues es un síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿De acuerdo? Entonces ya vieron el electro, ven que tiene PR cortito, muy característico con su onda delta. Bueno, ok. Paciente femenino de 82 años de edad, diabética, hipertensa, dislipidémica, tuvo un infarto anterior extenso en el 2010, tiene una insuficiencia cardíaca y tiene fracción de expulsión del 25%. Acude porque hace 3 horas empezó con mareos, astenia, dinamia y náusea y llegó con 125/80 a 150 latidos por minuto con una frecuencia respiratoria de 22, saturando bien, y ustedes le realizan entonces el electrocardiograma. A esa paciente se dice, bueno, bien estable, ¿verdad? Le realizan su electro. Este es el electrocardiograma. ¿Qué tiene? Taquicardia ventricular monomórfica sostenida, ¿no? Porque dura más de 30 segundos. Ok. Tiene una taquicardia ventricular monomórfica sostenida. Recuerden que les dije que la monomórfica hay pacientes que llegan con 3-4 horas de taquicardia y llegan muy estables, ¿no? Si fuera polimórfica, a lo mejor ya se hubiera muerto. ¿Cuál es el tratamiento inicial que ustedes implementarían en esta paciente? Cardioversión eléctrica, desfibrilación, propanolol o amiodarona. Amiodarona, exactamente, 300 miligramos IV en bolo de amiodarona. ¿Por qué? Porque está hemodinámicamente estable, no está chocada, pues les da tiempo a que le administren el medicamento de amiodarona, ¿sí? La causa más probable de la taquiarritmia de esta paciente es hipomagnesemia, uso de digoxina, un infarto o la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca se mueren de taquicardias ventriculares o progresión de la enfermedad, ¿ok? Por eso se les pone un desfibrilador, ¿sí? Llegan a cateterismo y se les pone su desfibrilador con su marcapaso, ¿sale? ¿Por qué? Al paciente con insuficiencia cardíaca se le pone un desfibrilador porque se muere de taquicardia ventricular. Entonces la causa más frecuente en ella es insuficiencia cardíaca. El diagnóstico de la taquiarritmia es, bueno, ya me dijeron, taquicardia ventricular. Le puse polimórfica en la dos, bueno, una era monomórfica, ¿verdad? La que ustedes quieran, la B, era monomórfica. Bueno, si durante la administración del antiarrítmico de la amiodarona le ponen los 300 miligramos en bolo de amiodarona y entonces le ponen una infusión de amiodarona, la paciente se hipotensa 80-40, lo más indicado sería cardioversión. Exactamente, van a sacar un 10, ustedes todos van a entrar a la especialidad. Paciente masculino de 56 años de edad, no tiene antecedentes de importancia más que tabaquismo, ingresó a urgencias inconsciente, refiere su familiar que estaba realizando un esfuerzo y súbitamente se desmayó, y al revisarlo el paciente no tiene pulso cuando llega a urgencias. ¿Cuál sería la principal maniobra a realizar? Iniciar RCP y colocar un marcapaso temporal, tomarle un electro y enzimas cardíacas, RCP y verificar el ritmo, y desfibrilación inmediata. Exactamente, la C, el paciente no tiene pulso, ¿verdad? Entonces iniciamos RCP. Si ustedes me dicen, lo que pasa es que yo ya tengo el desfibrilador a un lado de la cama. Bueno, pues si tienes el desfibrilador a un lado de la cama, lo conectas y si está en fibrilación ventricular lo chocas, ¿no? Pero habitualmente no es así. Llega un paciente así y ¿qué haces? Dice a la enfermera que corra por el desfibrilador y entonces tú empiezas reanimación cardiopulmonar. Lo que yo quería que ustedes razonaran en esta pregunta es que siempre hay que iniciar RCP. ¿Sí? Nada de que me tardo, que voy por el... No es nada, ustedes inicien RCP y que alguien vaya por el desfibrilador, ¿ok? Porque usted está en servicio de urgencias, habitualmente, ¿no? Entonces, iniciamos RCP y verificamos el ritmo. Una causa probable del estado de este paciente es un infarto agudo al miocardio, una tromboembolia pulmonar, una miocardiopatía hipertrófica o todas las anteriores. Exactamente. Cualquiera de estas condiciones le puede provocar al paciente una asistolia o una fibrilación ventricular. Al analizar el ritmo del paciente se encuentra en fibrilación ventricular, está fibrilando. Lo más apropiado sería
desfibrilarlo, exactamente. En ese momento ese paciente es desfibrilarlo, no hay que cardiovertirlo porque la fibrilación ventricular es la que necesita el desfibrilador. Y posterior al tratamiento el paciente revierte a ritmo sinusal, ustedes lo sacan a ritmo sinusal y ven el siguiente. Angioplastia primaria, exactamente, tiene un infarto inferior de 3 y ABF, miren cómo está elevado el ST. Esta es la onda Q, este infarto por lo menos tiene más de 6 horas, ¿sí? Ya está formando onda Q, ¿sí? Y tiene todavía una elevación del ST. Entonces, es angioplastia primaria. El diagnóstico de este paciente es tromboembolia pulmonar, infarto con elevación, infarto sin elevación o fibrilación por síndrome de QT largo. Infarto con elevación.